Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que fue la Guerra Fría. Fue un proceso sumamente complejo de muchos años donde observamos como característica la división del mundo, del sistema internacional en dos bloques contrapuestos. Esta Guerra Fría la podemos visualizar desde el año 1947, o sea, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta el periodo de 1989-1990, en donde se produce la caída del muro de Berlín como un ícono, como un símbolo representativo de lo que es la caída de uno de los bloques que tiene que ver con la caída de la Unión Soviética. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler avanza sobre el territorio polaco, sobre el pasillo polaco que se llama, que es parte o producto de lo que fue el resultado de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, donde para dar territorio a Polonia, el territorio alemán había sido dividido en dos franjas. Entonces era bastante lógico pensar que la guerra se iba a iniciar por allí. Entonces Alemania empieza la guerra, que en una primera etapa fue muy favorable para Alemania, y ya para 1940 Alemania ya había controlado todo el territorio de Austria, de Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega, también Bélgica y Holanda, y gran parte de Francia. Al año siguiente iba a invadir Bulgaria, Yugoslavia, a través de lo que llamaba la táctica de guerra relámpago, que iniciaba con bombardeos, después con los tanques y después con la fuerza y la milicia a pie. Esto había permitido a Hitler realmente tener logros muy importantes en estos primeros años de la guerra. Sin embargo, el curso de la guerra va a empezar a cambiar cuando Alemania decide atacar a la Unión Soviética en junio de 1940. Con este ataque lo que hace es romper un tratado de no agresión que Alemania y la Unión Soviética había firmado. Hitler en ese momento lo había firmado para evitar la intromisión de la Unión Soviética en su ataque original. Ese tratado se firma un mes antes del inicio de la guerra y permitía la neutralidad soviética a cambio de territorios, y en parte el reparto, una de las compensaciones fue el reparto que realizan de Polonia y el corredor. El ataque que Hitler de Alemania realiza a la Unión Soviética termina en la batalla de Stalingrado, donde fracasa. Los soviéticos realizan un enfrentamiento, una contención muy importante sobre Hitler, planteando la táctica de lo que es tierra arrasada, que va a producir grandes pérdidas para Alemania. Junto a esto, el frío del invierno soviético agudizó toda lo que es la situación del ejército alemán, con lo cual esto produce un punto de inflexión y la expansión de Hitler va cada vez más en retroceso. En esos años, hacia fines de 1941, en diciembre específicamente, se produce el ingreso a Japón a la guerra a través de la guerra, lo que se llama la Guerra del Pacífico, porque produce el ataque de Pearl Harbor, la base norteamericana de Pearl Harbor, en una política expansionista que llevaba adelante lo que es el área del Pacífico. Ya en 1932 había invadido China y había creado allí un estado pro-japonés llamado Manchukuo, y en 1937 Japón había producido una guerra en China. El ataque a Pearl Harbor, ¿qué produce el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos era muy reticente por una política nacionalista, pero en función de este ataque se logra la aprobación del Senado de Estados Unidos para su ingreso en la guerra en 1942. De esta forma, en el escenario lo que vamos a encontrar una coalición de las distintas fuerzas enfrentadas, organizadas en dos bloques.
por un lado las potencias del eje, donde vamos a encontrar a Alemania, a Italia y a Japón, que después firman tratados de seguridad entre ellos, y por otro lado las potencias aliadas, que se llaman, especialmente la presencia de Gran Bretaña, de Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos que Francia en este momento tiene la mayor parte de su territorio ocupado. La guerra va a depender, o sea, el desarrollo de la guerra va a depender también de la capacidad de producir armamentos. Alemania había llevado adelante con Hitler en su gobierno un plan que se llamó Plan de 4 años, en lo cual produjo un aumento muy importante de su capacidad militar. Sin embargo, como les decía, la guerra a partir de la batalla de Stalingrado va teniendo un punto de inflexión y esta expansión de Hitler va siendo cada vez más cercenada y controlada por los aliados. Tanto es así que se produce la salida de uno de los aliados del eje, que va a ser Italia. Italia en julio de 1943 va a capitular, ya que los aliados ocupan Sicilia, van a deponer a Mussolini, que estaba allí en el gobierno, y que también fue arrestado. Italia firma la capitulación. Frente a esto, Alemania, que era su aliado, invade el norte de Italia, rescata a Mussolini y establece una república social fascista con Mussolini como presidente. Sin embargo, el ataque de los aliados después sigue avanzando y Mussolini intenta huir y es apresado por partisanos que terminan ejecutándolo. Los aliados entonces van recuperando su delantera, la delantera en la guerra. Entran posteriormente, el Ejército Rojo es uno de los ejércitos más fuertes que va ocupando todo lo que es Europa del Este, y los aliados entran en Berlín y Hitler termina, Alemania dimite y Hitler se suicida en su búnker. Entonces, el 17 de mayo de 1945, Alemania firma su capitulación, que plantea así la finalización de la Segunda Guerra en Europa. Pero queda el Pacífico todavía en la contienda. En el Pacífico se encontraba Japón en su política de expansión, que realmente es muy amplia en todo el Pacífico, llegando casi hasta la India, y es atacado a través de un nuevo invento que se había producido, que el proyecto Manhattan permitió la creación de lo que fue la bomba atómica. La bomba atómica es lanzada, es la forma de detener a Japón, es lanzada primero sobre Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto, sobre Nagasaki, que marcan la capitulación de Japón y la muerte instantánea de más de 100.000 personas en ese mismo instante. Después de la guerra, estos viejos enemigos, que eran Alemania y Japón, van a acabar integrándose en lo que es la economía del mundo occidental, mientras iba surgiendo poco a poco nuevos enemigos enfrentados en estos dos bloques, que en general en la Guerra Fría nunca se enfrentaron directamente, sino que el escenario va a estar trasladada a otras partes del mundo llamado Tercer Mundo. No quiero dejar de mencionar en este punto algo muy importante, que va a ser una nueva organización internacional que va a suceder asociada a Naciones, que es la Organización de Naciones Unidas, que se crea en 1945. Y esta organización plantea sobre todo principios para mantener la paz internacional. ¿Y cómo piensa la paz? La paz la piensa no solamente como la ausencia de guerra, que plantea que solamente la guerra es legítima en relación a la defensa de los estados, sino también lo relaciona con lo que es el desarrollo económico y social, y también con lo que es el respeto a los derechos humanos. Empieza allí, a partir de acá,
de este momento todo un desarrollo de los derechos humanos que ya venían planteándose. Ya había toda una serie de tratados condenando el genocidio, que es una de las prácticas que se produjo en Alemania, la tortura. O sea, había toda una serie de tratados para prevenir y erradicar ese tipo de prácticas, pero aquí también este Tratado de Derechos Humanos pone a las personas en un lugar de sujetos de derecho internacional, donde su dignidad tiene que ser respetada. Y en este punto, en relación a lo que nosotros trabajamos en turismo, una de las cuestiones importantes es que esta Declaración de Derechos Humanos, que es universal y es firmada por casi todos los estados del mundo, reconoce un derecho al ocio. ¿Como parte de qué? Como parte del derecho a una vida digna y el libre desarrollo de los sujetos. En este sentido, el ocio es pensado como un espacio vital vinculado a experiencias satisfactorias, lúdicas, enriquecedoras de la naturaleza humana, como un acto esencialmente subjetivo, que se manifiesta de distintas maneras, con deportes, visitas culturales, música, baile y con el turismo, con lo cual queda vinculado a todas las cuestiones patrimoniales y a las cuestiones de disfrute y como un derecho humano universal. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la alianza bélica, que estaba encabezada por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, se fue desintegrando y se inició un periodo de agudos enfrentamientos entre las potencias occidentales y por otro lado la Unión Soviética. Este enfrentamiento se produjo por razones tanto geopolíticas, militares, como también por factores ideológicos. Ya en el último año de la guerra, la Unión Soviética se perfilaba como una potencia dominante en lo que es Europa Central y Oriental, mientras que Estados Unidos se planteaba de la misma manera como dominante en Europa Occidental y en el Lejano Oriente. No era un secreto que ambas potencias representaban puntos de vista políticos e ideológicos contrapuestos, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de la guerra, para aliarse en pos de una victoria, se procuró entonces dejar de lado por un tiempo esas diferencias para poder enfrentar al enemigo común, que era la Alemania nazista en ese momento. Vuelven después, una vez que es derrotado este enemigo, a aparecer esas diferencias tan importantes que existían entre los dos bloques. Entonces se produce con estas diferencias lo que es la bipolaridad. En este sentido, pensamos la bipolaridad como una división del mapa del mundo, especialmente en zonas de influencia, en la cual existen dos bloques claramente definidos desde el punto de vista geográfico, pero también definidos desde el punto de vista ideológico, ya que presentan modelos ideológicos alternativos y opuestos, que tienen como factor central la cuestión de la disuasión nuclear. O sea, el arma nuclear actúa como un punto nodal en esas relaciones, y a la vez ambos bloques van creando toda una serie de instituciones que pueden plantearse como en simetría, ya sea que son instituciones económicas, políticas, instituciones militares sobre todo. Entonces Europa y el planeta, así en general, ya que después se traslada al tercer mundo, va a depender de las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sobre todo Europa se va a convertir en el centro de la atención en ese momento, de todo lo que son los temores y los planes contrapuestos entre la Europa del Este, que es donde había avanzado el ejército soviético, la Europa del Este y la Europa occidental. Quedó bajo la órbita soviética todo lo que las posiciones que el Ejército Rojo había logrado, y se plantearon gobiernos pro-socialistas o coaliciones de izquierda en los distintos países de esta Europa del Este, en Polonia, en Bulgaria, en Rumania, en Albania, en Hungría, en Checoslovaquia. Es muy claro
hizo una definición que hace Winston Churchill en este momento, que plantea que se extendió un telón de acero que divide a Europa en dos, que va desde el Báltico hasta el mar Adriático. Por otro lado, de la Europa del Oeste, donde Estados Unidos intenta poner un freno al comunismo, plantea toda una serie de programas, y uno va a ser un programa de ayuda económica que va a ser el Plan Marshall, que se plantea en 1948. A través de este plan otorgó ayuda financiera para poder acelerar la recuperación de Europa occidental y sostener a esos países para evitar que cayeran bajo la órbita socialista. La Unión Soviética vio esto como una intromisión de los estados en asuntos internos de los países europeos, pero el plan siguió adelante. Un país sumamente representativo y muy importante va a ser Alemania, ya que Alemania queda sin gobierno en ese momento y su territorio queda dividido en 4 zonas de ocupación, ocupada por los países vencedores, es decir, la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que también obtiene una zona de ocupación. Una de las cuestiones complejas va a ser que provocó grandes tensiones, que la ciudad de Berlín, que se encontraba dentro de la zona de ocupación soviética, también va a ser dividida en zonas de ocupación. O sea, están representados estos 4 estados. Se produce en un momento, en un intento que realiza Stalin de provocar la salida de las potencias occidentales de Berlín, un bloqueo de acceso a la ciudad de Berlín, bloqueando todos los pasos, ferrocarriles, carreteras para llegar a la parte oeste de Berlín. Sin embargo, frente a esto, hay una política que realiza Estados Unidos, el presidente Truman, estableciendo un puente aéreo para poder dar provisiones a la ciudad. Entonces así el bloqueo fracasa, pero más adelante vuelve a insistirse en este intento de expulsar a los occidentales de Berlín, y Khrushchev, en ese momento ya estaba Khrushchev, plantea un ultimátum que de alguna manera es rechazado, y la respuesta fue la construcción del muro de Berlín, para evitar sobre todo la huida de los alemanes que se trasladaban de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Este muro de Berlín, que es el que observamos ahí en la diapositiva, se transformó en el símbolo más consistente de la Guerra Fría. Este muro se construye en 1961 y va a ser derribado en 1989. Otro dato importante es que poco antes, en 1949, en función de la unificación de las monedas en las zonas de los aliados, se crea lo que fue la República Federal Alemana, unificando las zonas occidentales de los aliados, y responde la Unión Soviética también creando en su zona de ocupación oriental la República Democrática Alemana, que van a ser 2 estados independientes que forman parte del sistema internacional, van a ingresar a Naciones Unidas y recién van a ser reunificados después de la caída del muro en el año 1990. En relación a las cuestiones militares, ya Estados Unidos había demostrado su gran capacidad bélica cuando había logrado y arrojó las 2 bombas atómicas sobre Japón, produciendo la rendición incondicional de Japón a partir de ellas. Entonces se va produciendo una intensa carrera armamentística entre los 2 bloques, ya que Estados Unidos poseía la bomba nuclear
y entonces la Unión Soviética buscó lograrla, y esto se produce hacia 1949, manteniendo entonces una determinada paridad de fuerzas. La cantidad de armamentos nucleares, químicos, emplazamientos militares, número de cabezas de misiles se van incrementando permanentemente. Recién, en todo este periodo, hacia 1985, cuando sube Gorbachev a la Unión Soviética, va a empezar una política de desarme, pero hasta este momento, todo este periodo es de una intensa carrera de armamentos. Este potencial nuclear de la Unión Soviética va a preocupar a Estados Unidos y va a hacer que el presidente Truman plantee lo que es la política de la contención. A partir de allí se va a crear lo que es la OTAN, que se transforma en Ejército de Defensa de los Aliados, donde primero había sido una iniciativa de países europeos y después también se suma a Estados Unidos, que fue creada como fuerza militar en 1949 y continúa hasta la actualidad. Y por otro lado, como en una cuestión simétrica, la Unión Soviética va a organizar también su fuerza militar a partir o a través del Pacto de Varsovia, que se crea en 1955 y va a terminar cuando se produce la implosión de la Unión Soviética hacia 1990. A pesar de que las amenazas fueron constantes y esta carrera militar y de armamentos también no se detuvo, nunca se llegó a un enfrentamiento directo entre las dos potencias, porque ese enfrentamiento, dado el poderío nuclear de ambos bloques, hubiera significado la aniquilación de ambos. Entonces hubo distintos conflictos donde estos bloques formaron parte, pero no de manera directa, hubo un enfrentamiento entre ellos, pero participan y apoyan a distintas facciones en el conflicto armado de Corea. Se produce una crisis de los misiles en Cuba, en la época de Kennedy, en 1962, también la guerra de Vietnam, donde participa Estados Unidos, pero no se llegó nunca a un enfrentamiento global. Además, la imagen de que estos dos bloques eran sumamente sólidos eran visiones que en realidad no tenían fundamento, no eran tan sólidos, más allá que buscaban una cohesión interna. Dentro del bloque capitalista había distintas disidencias y políticas más autónomas, ya que Estados Unidos intentó imponer su voluntad y sus decisiones y sus políticas al resto de los países que formaban parte de la OTAN. Así que teníamos una gran oposición en Alemania con la socialdemocracia, con el laborismo en Gran Bretaña, la democracia cristiana en Italia, y también en Francia con la política autónoma que pretende hacer De Gaulle y que provoca la salida de Francia de la OTAN. Por otro lado, el bloque soviético también se vio envuelto en múltiples conflictos. En Yugoslavia, cuando estaba Tito, que produce su expulsión del bloque en 1948, en Polonia, en Hungría, en Rumania, también lo que es la primavera de Praga, que se sofocan los movimientos, y allí lo que se hace es utilizar el instrumento, el potencial del Pacto de Varsovia, o sea, el Ejército Rojo, para sofocar estos movimientos dentro del bloque de la Unión Soviética. Es decir, el Pacto de Varsovia fue utilizado especialmente para disciplinar a esos miembros. También después se produce dentro del bloque la disidencia entre la Unión Soviética y China. China en 1949 produce una revolución y el establecimiento de la República Popular China de ideología comunista. En uno de los países el primer país que reconoce internacionalmente va a ser la Unión Soviética. Sin embargo, después hay toda una serie de desavenencias entre los dos gobiernos, y entonces se produce
la ruptura de relaciones entre la Unión Soviética y China en 1964. También ahí planteaba las cuestiones de las políticas internas. Entonces la Guerra Fría también generó una visión del mundo donde hay necesariamente un otro que es considerado enemigo, que produce hacia el interior de los estados, de los bloques especialmente, una idea de unidad, una idea de unidad e identidad. O sea, lo que hace este enemigo externo es permitir que se vayan homogeneizando la sociedad y construyendo un consenso al interior de cada bloque. Esto en Estados Unidos planteó o fortaleció la idea de los norteamericanos libres, la identidad del norteamericano libre, y permitió entonces consolidar una disciplina muy fuerte a nivel interno. Hay un fuerte disciplinamiento interno y un gran temor al comunismo, y a partir de esta política se va a producir la salida de numerosos dirigentes, por ejemplo de los sindicatos, y también muchas persecuciones a las personas, incluso en distintos niveles de la sociedad, que incluso llega también al cine, de personas sospechadas de ayudar al comunismo. Esta política se llamó macartismo porque ese es el nombre del senador republicano McCarthy, que creó esta atmósfera, una atmósfera de denuncias indiscriminadas que llegaron a tener un gran respaldo popular, y también a través de la radio y la televisión, con muy fuertes sentimientos anticomunistas. Entonces termina esta política hacia fines de la guerra del conflicto armado de Corea, que se produce en 1953. Por otro lado, en la Unión Soviética también también tiene esta cuestión del enemigo en el bloque occidental como un punto de cohesión interna, ya que la Unión Soviética está conformada por un gran conglomerado plurinacional, de distintas nacionalidades, distintos grupos lingüísticos, distintas etnias, distintas religiones. Entonces la Guerra Fría cumplió con una función de cohesión de los herederos de la Revolución Roja, y también le permitió utilizar para hacer todo un disciplinamiento también interno, sobre todo a través de la fuerza y la represión. Lo que es llamado el tercer mundo es complejo de precisar, ya que se trata de un concepto sumamente difuso y que tiene una doble acepción, por un lado política, pero también económica, y supone que incluye toda una serie de países con economías dependientes de ambos bloques, y que aspira a llegar a un proceso de independencia, tanto independencia política como independencia económica. Sin embargo, dentro de la conceptualización nos encontramos con que hay países socialistas y países capitalistas que ponen en duda su participación en un tercer mundo, buscando un no alineamiento con los dos centros de poder importantes que son Estados Unidos y la Unión Soviética. El único punto en común de estos países va a ser su situación colonial, su dependencia colonial. Son colonias que dependen de la metrópoli, esas que fueron generados por el impulso imperialista de fines del siglo XIX, y que van a buscar realizar un proceso de independencia. Son regiones que van a estar caracterizadas por ocupar un determinado lugar en el sistema internacional, que es de abastecedoras y productoras de materias primas y también de productos alimenticios, y también a su vez ser mercados de los productos industrializados provenientes de las metrópolis. Se fueron entonces formando en estos países, en función de esta injerencia extranjera, de este posicionamiento extranjero, toda una serie de movimientos sociales que buscaban
la independencia de las metrópolis junto con una serie de reformas que mejoren la calidad de vida de las poblaciones. Podemos encontrar dos núcleos principales, dos movimientos, dos caracterizaciones principales que podemos dar a estos movimientos. Una son los movimientos nacionalistas. Esto va a estar llevado adelante, estos movimientos llevados adelante por intelectuales, algunos formados en una metrópoli que vuelven a sus estados originales, que además tienen el aporte de la burguesía, de quienes se habían beneficiado con el comercio realizado con las metrópolis, y también logran esos partidos nacionalistas determinado apoyo de sectores populares. Y por otro lado, otro grupo de movimientos dentro de estos países que son los frentes populares, donde allí el movimiento está sobre todo organizado por distintos partidos de izquierda, partidos comunistas nacionales, que van a realizar alianzas con otros grupos políticos para llevar el proceso de independencia. En relación a los primeros, o sea, estos partidos nacionalistas, podemos mencionar un ejemplo que es en Indonesia, que es una antigua colonia holandesa, es de Holanda, que declara su independencia en 1945 bajo su líder del Partido Nacionalista, que va a ser Sukarno. Generalmente todos estos procesos de independencia los vamos a encontrar que se han producido después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y alcanza su mayor auge de descolonización en la década de 1960. Otra situación muy importante, no menos conflictiva, va a ser la situación de India. India era una colonia británica que pertenecía a Gran Bretaña desde 1619 y logra su independencia en 1947. India, a fines del siglo XIX, conforma un partido nacional que es el Partido del Congreso, y en los primeros años del siglo XX conforma también el otro partido que va a ser la Liga Musulmana, porque en India se encuentra dividida por fuertes diferencias religiosas entre el pueblo hindú y musulmán y otras etnias también que están en el país. Los británicos entonces ocupan India hacia 1619. La acción de los partidos políticos buscan de alguna manera lograr un proceso de independencia, y especialmente intentan en la Segunda Guerra Mundial, donde el gobierno británico plantea que va a ser conversado cuando termine la guerra. Dentro del Partido del Congreso va a aparecer una figura insustituible, una figura muy importante, que va a ser Mohandas Gandhi, que había sido formado como abogado, se había formado en Gran Bretaña como abogado y había trabajado muchos años en Sudáfrica defendiendo a hindúes que trabajaban allí y que eran discriminados. Toda esa experiencia la trae hacia su India natal y logra realmente en India un liderazgo importantísimo, un liderazgo espiritual, a partir de una campaña que él hace de no colaboración con la administración británica en 1920 y que mantiene esa posición, ese liderazgo hasta el proceso de independencia. Gandhi también en 1930 hace lo que llama la Marcha de la Sal, donde recorre unos 400 kilómetros en protesta por los impuestos que el gobierno británico grababan sobre la sal, negándose a ese consumo. Entonces logra realmente un apoyo popular y un apoyo muy, muy masivo por su política de no colaboración. Lo que hace Gandhi es conjugar el principio de no violencia con lo que es la acción de las masas. Así funda sus principios en relación a unos objetivos de justicia
la fuerza de la verdad que no se deja doblegar por la opresión. Entonces, esto sostiene, logra gran apoyo popular y se transforma en una figura destacada y fundamental dentro del proceso de independencia de la India. Pero los grandes conflictos religiosos entre los hindúes, liderados por Gandhi, y los musulmanes liderados por Jihad, se tornan sumamente conflictivos y sumamente sangrientos los enfrentamientos. Frente a estos conflictos, Gandhi realiza toda una serie de prácticas de ayuno por la paz que, dada su liderazgo, logra los cometidos. Por ejemplo, cuando estaban apresados determinados dirigentes, logra poder controlar la situación, pero la gran inestabilidad y las grandes diferencias religiosas producen realmente conflictos muy importantes. En 1947 finalmente se puede producir la independencia de la India, que en las palabras de Nehru significa la cita que los hindúes tenían con el destino, que ya se habían fijado muchos años antes para el despertar de la India hacia la vida, hacia la libertad. Sin embargo, el resultado de esta independencia, de este difícil proceso de independencia, no fue pacífico, sino que la India, dada esta diferencia religiosa, no queda unificado en un territorio único, sino que queda partida en dos estados independientes. Por un lado India, que es hindú, y por otro lado Pakistán, que es un estado musulmán, muy heterogéneos y con muchas luchas religiosas. Sin embargo, toda la población musulmana y la población hindú no estaba ubicada en esos estados, sino diseminada en todo el territorio. Entonces, y Pakistán queda dividido en un Pakistán oriental y un Pakistán occidental. Entonces, en los 3 meses subsiguientes, millones de personas abandonaron sus hogares ancestrales para ir cada uno a sus países acorde a esas religiones, provocando en el medio toda una serie de enfrentamientos e incluso grandes matanzas. La puesta en marcha de estos dos nuevos estados quedaría marcada por la catástrofe de la partición y la violencia que desató y las consecuencias del desplazamiento de 14 millones de personas a sus nuevas fronteras fue realmente muy trágico y muy difícil. Posteriormente, Pakistán Oriental va a producir su proceso de independencia y se va a transformar en lo que es Bangladesh. Por otro lado, tenemos otra forma de independencia, otra división que tiene que ver con los frentes populares, organizados específicamente por partidos comunistas locales, nacionales. Un ejemplo muy importante va a ser el de Indochina. Indochina es una colonia francesa en donde su líder, que es Ho Chi Minh, proclamó la independencia en 1945, o sea, después de la guerra, y estableció allí una república democrática de Vietnam de carácter socialista. La independencia fue un proceso largo de guerra contra Francia y termina después, para que sea reconocida, en 1954 con la derrota francesa en Dien Bien Phu. En ese año se producen los acuerdos de Ginebra, en el 54, que plantearon el alto al fuego, y las tropas de cada bando se agruparon a cada lado del paralelo número 17. En el norte, con capital en Hanoi, quedó controlada por el Frente Unificado Nacional de Ho Chi Minh, y en el sur, con capital en Saigón, quedó formada la dictadura anticomunista de Dien Bien Phu. Se formó en el sur entonces un frente de liberación de Vietnam del Sur, y empezó así una guerra que se extendió también a otros países cercanos, que va a ser Laos y Camboya, en la que produce su intervención en apoyo de
de este proceso, de este sur anticomunista, va a ser el apoyo de Estados Unidos. Muy combatida la guerra de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, por la población estadounidense. ¿Cómo termina esta guerra? Termina en 1976 con la derrota de Estados Unidos y la reunificación del territorio en lo que va a ser la República Socialista de Vietnam, ahora unificada con la capital en Hanoi. El continente africano, a fines del siglo XIX, como habíamos visto en clases anteriores, había sido repartido entre las distintas potencias europeas, ocupando prácticamente el 90% de su territorio, con el objetivo de la explotación de los recursos naturales. Entonces, la economía de estos países fue organizada en función de la explotación y exportación de determinados productos como el café, el cacao, el caucho, el marfil, hacia empresas de origen europeo. Con la crisis económica de 1930 caen los precios internacionales y produce distintos descontentos y de crisis financiera en estos países africanos. En función de esto se va gestando importantes movimientos nacionalistas en la población. Y en la década de 1950, estallan diversos conflictos en África que podemos verlo o dividirlos en lo que es el África musulmana y el África negra. Por un lado, el África musulmana, uno de los países más importantes es Egipto. Allí existía una monarquía egipcia que tenía el apoyo de Gran Bretaña. Había sido un territorio en disputa entre Francia y Gran Bretaña logra su mayor influencia, y entonces había sido un protectorado inglés. Gran Bretaña entonces controlaba la sociedad con tropas, o sea, había fuerzas británicas residentes en Egipto que provocaban gran malestar en la población. Fue cobrando importancia una organización interna del ejército egipcio que fue llamado Oficiales Libres. Este grupo tenía posiciones nacionalistas y también buscaba modernizar la economía. Allí, dentro de este grupo, su principal dirigente fue el coronel Nasser, que dio un golpe de Estado y restableció la República en 1953. También allí llegó a un acuerdo con Gran Bretaña, quien retira sus tropas, quedando así garantizada la independencia de Egipto. Junto con este movimiento se fue provocando una ola de sentimientos nacionalistas e independentistas, sobre todo en el norte de África, con lo cual se producen las independencias. En 1952 se establece la República en Libia y en 1956 se producen sucesivamente las independencias. En Sudán, que se libera de ingleses y también egipcios, de Marruecos, que era colonia de España, y de Túnez, que era colonia de Francia. Otro país muy importante va a ser Argelia. Argelia también empieza su lucha por la independencia. Argelia fue colonia francesa desde 1830, o sea, había todo un proceso muy largo de colonización e incluso Francia intentó un proceso de asimilación. La lucha por la independencia va a empezar en 1952 y recién va a llegar en 1962 a partir de el gobierno de De Gaulle. En Argelia estaba ubicada una colonia francesa desde que Francia había ocupado ese territorio, que intentó asimilarse a la población y asimilar también la cultura y los modos de producción francesa. Estos colonos estaban establecidos
y también estaban a su vez representados en el Parlamento francés, tenían representación política. Para la independencia, los grupos nacionalistas tuvieron que enfrentarse no solamente con las fuerzas de ocupación coloniales francesas, sino también contra los colonos. La guerra, como les había dicho, se inicia hacia 1952-1954 y fue liderada por el Frente de Liberación Nacional de orientación socialista. La guerra fue sumamente cruenta y muy difícil. El presidente de Gaulle inicia conversaciones, pero los colonos organizaron una fuerza armada propia, el OAS, para resistir al proceso de independencia. Se producen toda una serie de atentados terroristas, tanto en Francia como en Argelia, que finalmente provocan también un consenso internacional y se firma a través de los acuerdos de Evian la independencia de Argelia en 1962. La cuestión del África negra es mucho más compleja, siempre fue el grupo segregado racialmente y de todo lo que es la participación política. Incluso en Sudáfrica vamos a encontrar un régimen de apartheid, que es un régimen de segregación espacial y racial, donde la población negra no tiene acceso a la política ni a ningún bien económico. La primera vez que se formuló una aspiración de independencia fue a través de el Congreso Panafricano, que se reúne después de la guerra en 1945 y empieza a conformarse paulatinamente una idea de África negra independiente, pero los movimientos después van a tener su mayor efectividad mucho tiempo después. El problema mayor de los países africanos negros, no de población mayoritariamente negra, no tiene que ver tan solo con la independencia, sino que lograr un mínimo de cohesión social, que invierta que la base del nuevo Estado y que esos conflictos étnicos ancestrales puedan de alguna manera ser contemplados y ser neutralizados. Sin embargo, estos conflictos tribales y por regiones que habían estado silenciados por la estructura colonial, pero que a la vez la misma estructura colonial había provocado, como sucedió en Ruanda con el genocidio que se produce entre Hutu y Tutsi, y el desinterés por producir una política de acercamiento de las distintas partes, produce toda una serie de conflictos y gran inestabilidad política de estos nuevos estados surgidos después del proceso de independencia. Una vez que se independizan estos países, sobre todo en África y en Asia, empiezan a tener una participación muy importante y significativa en lo que es el sistema internacional. Estos nuevos países asiáticos y africanos que surgen durante 2 décadas tuvo muchas repercusiones, porque no solamente ingresaron a la Organización de Naciones Unidas, aumentando la cantidad de sus miembros, atrayendo así la atención mundial sobre sus problemas políticos, sociales, económicos y culturales, sino también que comienzan a actuar con cierta independencia política en el ámbito internacional con respecto a los dos bloques contrapuestos. Entonces, estos países crean lo que es el movimiento de países no alineados, buscando incluir allí a todos los países del tercer mundo por fuera de esta división de bloques. Si bien entre los bloques capitalista y socialista, o sea, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, seguía el enfrentamiento, surge también una nueva categorización. Por eso lo ambiguo o lo significativo, que el tercer mundo también tiene significación desde lo político y desde lo económico. Esta nueva categorización va a estar dada por las cuestiones de desarrollo. Entonces se va a ubicar los países desarrollados por un lado y los países subdesarrollados por el otro, produciéndose la diferencia especialmente entre el norte y el sur.
entre un norte desarrollado y un sur subdesarrollado. Y los países del tercer mundo van adquiriendo estas fisonomías en estos dos aspectos importantes.